meta charla con mi querida Patricia Quaranta, que voy a precisar el dato que di. No son las memorias de Adolfo Bioy Casares que hoy nos trae, algo peor todavía, su diario íntimo, Patricia. Diarios íntimos. Se llama Descanso de Caminantes. Claro, pero eso estaría autorizado por él. Sí, por supuesto. Bueno. Un hombre como él, tan gozoso, tan sibarita, tan excesivo. Escúchame, ¿le metió mucho los cuernos a la escritora? Y yo no sé, porque yo creo que ese tipo de relaciones era una relación de pactos. Abierta. Grandes parejas, claro, con grandes códigos, claro, no para cualquier mortal. A prueba de infartos. A prueba de infartos. ¿Cómo estamos hoy? Está entre la música y esto ya estoy Una gran historia de amor. Es una gran historia de amor la de él con Silvina Ocampo, pero también el impacto de Adolfo Bioy Casares, no solo en la historia de la literatura, en sus publicaciones conjuntas con Borges, la gran amistad que han cultivado, claro, el humor, el cinismo, la capacidad de reírse de sí mismo. El diario explora momentos absolutamente disparatados, disímiles, que incluso trabajándolo a la gente le resulta bastante confuso, porque él un día dice una cosa, por ejemplo, muere un amigo, después cuenta que tuvo una relación con una mujer y salió excesivamente mojado y la cara de ella muy feliz. Mirá. Puede decir todo tipo de cosas inesperadas en el medio de una apreciación sobre, por ejemplo, cómo la literatura empezó a considerar una obra que se considera cumbre de su autoría, que es La invención de Morel. Sí, y entonces él dice obras maestras, y ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Ahora resulta, o sea, se va riendo de cómo los críticos lo van poniendo en la escena, de lo que él piensa. Y sí, acá... es verdad, Patricia, perdón, yo leí una obra que escribió a cuatro manos con su mujer, con Sí, los sí, que aman absoluto. odian. Pero, ¿es cierto que es la primera obra policial de la Argentina o ya había otra? No, lo que pasa es que nunca con estas características donde se escriba así en un tete a tete, ahí está Los que aman y odian, es de 1946. Es prolífica la obra de Adolfo Bioy Casares, sí, que nació en 1914 en Buenos Aires y murió en 1999. Y hasta el último día era un dandy, un caballero, total, un cultor de la buena ropa, las buenas mesas, los viajes, y además conocer todo lo que el mundo le proponía, no solo el mundo en el sentido geográfico, sino el mundo íntimo. Y su obra es extremadamente vasta, yo para nombrar algunos, porque si no sería casi apabullante: La invención de Morel, Plan de evasión, La trama celeste, El sueño de los héroes. ¿La de los cerdos? ¿Cómo es? ¿La guerra de los cerdos? Esa es una obra que yo sí, considero magnífica, hay que volver a leer, porque es una obra que tiene una vigencia enorme. Incluso, quiero marcar el año en que es La guerra del cerdo. Sí, es una obra que tiene que ver justamente con el prejuicio y el rechazo a la gente que se vuelve más grande, ese desprecio. Diario de la guerra del cerdo es de 1969. Incluso yo creo que esta obra es anterior a la película de La naranja mecánica de Stanley Kubrick, donde se trata el tema de manera espectacular, sí, brutal, siniestra. Ahora, el diario de la guerra del cerdo de Bioy Casares es absolutamente recomendable, sobre todo para la gente joven que seguramente no la leyó, no la conoce y que tiene que entender que el mundo lo hacemos entre todos. Entonces, yo digo que, bueno, acá en este diario íntimo nos podemos encontrar con cosas inverosímiles, años de la dictadura, amantes, amigos, charlas, libros, premios, Sábato, Mujica Lainez, Martínez Estrada, Cortázar, Perón, Silvina, que ha sido su gran amor, y el propio Bioy y su vínculo con Borges, sus apreciaciones. Yo, como para dar causa al autor, por sobre todas las cosas, elegí un cuento que siempre me gustó, que es muy breve, y es el que voy a compartir con los oyentes, para ir presentando al personaje que por sobre todas las cosas es un gran escritor. Total. Y muchas veces compartimos que a todos nos interesa saber la otra dimensión, el de la vida cotidiana, esa banalidad de lo humano, que seguramente compartimos de algún modo. Y ya no sé si esta genialidad del escritor. ¿Cuál es el cuento? Postrimerías. Postrimerías. Cuando entró en el edificio, buscó las escaleras para subir. Encontrarlas era difícil.
Preguntaba por ellas y algunos le contestaban, no hay, otros le daban la espalda. Acababa siempre por encontrarlas y por subir otro piso. La circunstancia de que muchas veces las escaleras fueran endebles, arduas y estrechas, aumentaba su fe. En un piso había una ciudad con plazas y calles bien trazadas. Nevaba, caía la noche. Algunas casas eran todas de tamaño reducido, estaban iluminadas vivamente. Por las ventanas veía hombres y mujeres de 2 pies de estatura. No podía quedarse entre esos enanos. Descubrió una amplia escalinata de piedra que lo llevó a otro piso. Este era un antecomedor, donde mozos con chaqueta blanca y modales pésimos limpiaban juegos de té. Sin volverse, le dijeron que había más pisos y que podía subir. Llegó a una terraza con vastos parques crepusculares, hermosas, pero un poco tristes. Una mujer con vestido de terciopelo rojo lo miró espantada y huyó por el enorme paisaje meciéndose la cabellera, gimiendo. Él entendió que cuantos vivían allí estaban locos. Pudo subir otro piso, en una arquitectura propia del interior de un buque en la que abundaban maderas y hierros pintados de blanco. Halló una escalera de caracol. Subió por ella a un altillo donde estaban los peroles que daban al agua caliente a los pisos de abajo. Dijo, sobre el fuego está el cielo. Y seguro de su destino, se agarró de un caño para subir más. El caño se dobló. Hubo un escape de vapor que le rozó el brazo. Esto lo disuadió de seguir subiendo. Pensó, en el cielo me quemaré. Se preguntó a cuál de los horribles pisos inferiores debería descender. En todos, él se había sentido fuera de lugar. Esto no probaba que no fuese la morada que le correspondía, porque justamente el infierno es un sitio donde uno se cree fuera de lugar. Qué lindo, qué fuerte. Qué fuerte que fuerte. Es fuerte. Postrimería. Postrimería. Postrimería recién estaba buscando. ¿Es el último periodo o última etapa de una cosa o de la vida de una persona? Bueno, fíjate que acorde con esta idea de qué se trata el infierno, que siempre uno tiene una idea primaria religiosa, pero también hay algunos dichos populares muy interesantes que a mí me vienen a la cabeza y mientras lo voy leyendo iba pensando en esos pisos a los que el personaje va subiendo y se va desencontrando de algún modo. De nada sirve que huyas si el infierno va contigo. A veces decimos, quiero escaparme, me quiero ir muy lejos. Generalmente la idea del viaje pareciera que nos alejara de esa cosa que eventualmente nos quema. Nos quema, nos perturba, nos duele. Exactamente, sí. Pero bueno, esa idea es muy interesante. Y cualquier imagen que uno se haga de Bioy Casares, yo siempre pienso que es del todo incompleta, porque es tan vasta, no solo su obra, su estilo, sus maneras. Y yo digo que este diario, una vez fue regalo de, en realidad lo tomé prestado, es de mi marido el diario, y se lo regaló un amigo que es cineasta, y tiene una dedicatoria que yo la voy a leer porque tiene que ver con el concepto del libro. Este es un libro de baño, para acompañar momentos felices. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo uno se mete al baño con un libro? ¿De qué manera? Yo tengo algunos recuerdos familiares de gente de mi familia que adoraba la bañera con una tabla especial encima para libros. O sea, yo no uso la tabla, pero bueno, ¿ves? Aviso que hago eso. Ese tipo de... ¿Sabés cómo los libros después quedan todos arruinados? Obvio, entre el vapor, la gotita, no se sabe que vienen todos así como... Sí. Bueno, a mí me gusta más leer en la cama o en lugares donde haya cierta comodidad, silencio y sobre todo que haya luz del sol, pero en una época era como tan obsesivo el lugar a donde tenía que apoyar el libro que mi hija era muy chiquita y me hizo una escultura que es una tril para libros, que está hecha con metales, que incluso la soldó ella y todo, era muy chiquita, que todavía la tengo. Entonces uno podía apoyar el libro y tenía un marcador para no perder la página, para que yo me lo lleve a la cama. Claro. O sea, bueno, este libro, este ejemplar que tenés acá, debe ser pesadito porque es bastante pesado, grande. es muy lindo. Sí. Y ¿Es una publicación póstuma?
Me parece que no. Vos sabés que creo que fue antes. O sea que él dijo que sí, que publicaran sus... Sí. que Esta edición publicaran está su al diario cuidado íntimo. de Daniel Martino, es de Sudamericana, y dice todos los derechos reservados, impreso en España. A ver, vamos a ver de qué año es, que yo no me acuerdo. Hay que mirarlo acá. No sé por qué no Tendría que aparece. estar Debe ahí. haber, algún que otro Tendría que chisme estar ahí. debe aparecer también. Sí, en sus esta es de páginas. 2001, esta es, digamos, él murió en el 99, así que es posterior. No estoy segura si salió algo antes, pero debe Sí, ser. yo hasta donde recuerdo, Patricia, se armó un cierto revuelo, porque en sus páginas había alguna que otra cosa así chismosa. Acá ya, sí, hay chismes muy jugosos. ¿Viste? Y acá hay una cosa que es muy interesante, que dice lo siguiente. Cualquier imagen, atento, implacable, en silencio, registró cuidadosamente su vida y sus opiniones en un imponente diario de 20.000 páginas. O sea, es complejo. Y acá hay una introducción a la obra, Sí. que él la firma con este nombre, Descanso de Caminantes, que eso también me parece muy interesante porque es el impas que uno se toma, A ver. esa tregua, ¿no? Sí. Y dice, tenía alguna razón Borges cuando desaprobaba los libros de brevedades. Yo replicaba que eran libros de lectura grata y que no veía por qué se privaría de ello a los lectores. Los notebooks de Samuel Butler o Writer's Notebook de Somerset Maugham me acompañaron a lo largo de viajes y de años. Los de Butler se publicaron después de la muerte del autor, dijo Borges. Yo aún no vislumbré su argumento. Sin embargo, de algún modo debí admitirlo, porque a pesar de tener infinidad de observaciones y reflexiones breves, más o menos epigramáticas, sin contar sueños, relatos cortos y dísticos, año tras año he postergado la publicación de mi anunciado libro de brevedades. Debo sentir que su publicación, en vida, excedería el límite de vanidad soportable. Digo soportable porque en casi toda publicación hay vanidad. ¿O es absurdo pensar que al publicar nuestros libros los proponemos a la admiración de nuestros contemporáneos y aún de lectores del futuro? Sea este cuaderno testimonio de la rapidez de manos del pasado, que oculta, entierra, hace desaparecer todas las cosas, incluso a quien escribe estas líneas y también a ti, querido lector, Adolfo Bioy Casares. Me encanta. Esto significa que de alguna manera, y a mí no me parece para nada fuera de su escena, en vistas a cómo construyó su personaje, que fuera parte de esa estrategia de decir, se permite, no se permite. En sí, de alguna manera yo te había comentado los otros días la paradoja del significado de diario íntimo. Cuando uno dice íntimo, significa que tiene que estar al resguardo, significa que es solo de uno. Ahora bien, cuando los personajes de la historia, de la literatura, del arte, hemos comentado el caso de Frida Kahlo, y hay tantos otros, y se ha vuelto un engranaje muy interesante para conocer la complejidad de estos personajes que siguen impactando en la contemporaneidad, y yo creo que esto de la intimidad es de alguna manera una especie de resguardo que a veces, usando la ficción, usando el heterónimo, como comentábamos alguna vez respecto de Pessoa, el ficción de mí, ese nombre que no es el mío, pero en el fondo yo me permito poder decir aquello que eventualmente, si digo soy Patricia 40, probablemente tenga un impacto diferente. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto de las teorías del impacto, pero también con las teorías de generar misterio. Porque en última instancia, sobre todo en el caso de Bioy Casares, era un personaje público al que le gustaba ser público y exhibirse. O sea, muy por el contrario, si comparamos ese tipo de conductas con las de Borges, que era tímido y mucho más asceta en su comportamiento social y en su modo de relacionarse, incluso con las mujeres. Digamos que él se inspiraba mucho en Bioy Casares y tenían muchas charlas respecto, por ejemplo, de cómo abordar a una mujer que le gustara. Es una cosa muy insólita, muy interesante. Y bueno, vamos a ir develando algunos pequeños detalles. Esto no es para un solo día, lo vamos a matizar. El libro que has traído hoy, recién me fijaba, fue uno de los acontecimientos literarios
más importantes de aquel año, 2001. 2001, el año que salió, exacto, ahí por está. Sudamericana. Fue un éxito de ventas, por supuesto, y hubo más de uno que estuvo en estado de alerta por si aparecía o no en esas páginas. Claro, aquellos que todavía temen. Sí. Bueno, digo que incluso a mí me pasa de tomarme un tiempo para algunas historias que me ha llevado mucho tiempo contar y escribirlas y publicarlas incluso, cosa que me está pasando con el libro que estoy ahí, en un punto está terminado y en otro estoy evaluando algunas cuestiones. Y esto de transgredir las esferas íntimas y hacerlas públicas también nos permiten a nosotros mismos tomar esa distancia necesaria que muchas veces nos hace falta. Sí. Bueno, recuerdo siempre un escritor que conozco que decía, ¿y cómo va tu novela? ¿La vas a publicar o no? Y no, todavía hay mucha gente viva. Bueno, esa es una, claro, y también a veces hay que asegurarse que no haya herederos demasiado sagaces, sí, como es el caso de los sobrinos de Frida Kahlo. Por ejemplo, que están así como siempre demasiado alerta, digo, por la producción ajena. Bueno, otro día, y ya con esto cerramos, porque bueno, vamos a dar inicio ahora a todo lo que es Bioy Casares, la obra, pero a raíz de esto que decís, quiero que me cuentes qué es lo que pensás de María Kodama y esa mirada un poco como tremenda por sobre todo aquel que ose pararse en la obra sobre la obra, mejor dicho, de su marido y escribir a partir de ella. Sí. Sé que pone el ojo y te clava juicio al instante. Sí, y pone casi la cultura japonesa de samurái. Sí, es implacable. Implacable. ¿No? Podríamos decir que es la Yoko Ono de Lennon, en este caso de Borges. Es así. Pero es un poco así. Eso. Patri 40, muchísimas gracias, como siempre. Me encanta Bioy Casares, me encanta su figura, todo lo que he leído de él me ha apasionado, así que... Bueno, maravilloso. Se vienen unos jueves literarios muy fuertes. Muy fuertes, y invitamos a los lectores que se atrevan y compren. Hay libros y volúmenes que son muy baratos y además si no quieren comprarse una edición nueva también están usados en muchos lugares. Seguro, tal cual. Gracias por el consejo y el recuerdo. Sí, buen fin de semana. Igualmente, Patri. Estamos de regreso en un momentito.